Historias oscuras de Reddit. Lo que vi en el Área 51 casi destruye mi mente. Nadie cree lo que pasó. Nunca pensé que llegaría el día en que alguien me preguntara sobre mi tiempo en el Área 51. La verdad, yo tampoco quería recordarlo. Pero hay cosas que no se pueden callar. Cosas que te persiguen toda la vida, que te hacen cuestionar la realidad. Mi nombre no importa, ni mi rostro. Lo único que importa es lo que vi, lo que viví y cómo cambió todo lo que creía posible. Todo comenzó cuando recibí la oferta para trabajar en una base secreta del gobierno. Nunca entendí exactamente qué hacía el gobierno, pero cuando me ofrecieron la oportunidad, no dudé. Era joven, curioso, con una mezcla de miedo y emoción que me recorría por dentro. Recuerdo el primer viaje en avión, vuelo privado, ninguna información sobre el destino, solo instrucciones precisas. No hagas preguntas, solo sigue órdenes. Esa frase se quedó grabada en mi mente. Al llegar, lo primero que noté fue la oscuridad del desierto. Nada se movía, y sin embargo, el lugar estaba vivo. Luces que no parecían naturales se movían sobre las montañas cercanas, y un silencio extraño dominaba el aire. Al pasar el primer checkpoint, la sensación de estar vigilado se volvía insoportable. Guardias, cámaras y sensores por todas partes, pero había algo más, una energía que no podía identificar. Mi primer día en la instalación fue un choque de realidad y ficción. Laboratorios llenos de tecnología que nunca había visto, pantallas con información imposible, experimentos que desafían la lógica. Me asignaron a un equipo encargado de análisis de fenómenos anómalos, lo cual sonaba mucho más seguro de lo que en realidad era. Pronto descubrí que fenómeno anómalo era un eufemismo. Había cosas que no tenían explicación. Uno de los primeros encuentros que me dejó sin palabras fue con los ovnis almacenados en hangares subterráneos. No eran modelos de película. Estaban vivos, de alguna manera como si respiraran, y parecían conectados entre sí. Nadie podía tocarlos, solo observar. Era como mirar a un ser consciente, más allá de cualquier nave que la humanidad haya podido crear. Los sensores no registraban su composición correctamente, simplemente no existían como las entendemos. Después vinieron los agujeros negros, no los que estudias en física. Estos eran pequeños, controlables, y los científicos los usaban para experimentar con el tiempo y la materia. Ver la luz doblarse, sentir la gravedad cambiar alrededor de ti, fue aterrador. No podía creer lo que veía. A veces me quedaba frente a esos portales y sentía que algo me llamaba desde dentro, como si la propia oscuridad estuviera viva. Pero lo que realmente me desestabilizó fueron los seres humanos con habilidades que no puedo explicar. Había personas que podían mover objetos con la mente, leer pensamientos, incluso alterar el flujo del tiempo en pequeñas escalas. La primera vez que vi a alguien leer la memoria de otra persona, me paralicé. Lo que pasó después me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la vida, la muerte y la naturaleza de nuestra realidad. Recuerdo un día en particular. Estaba en una cámara profunda, revisando archivos cuando escuché un grito. Corrí hacia la fuente y vi a un colega flotando en el aire, rodeado por una especie de aura azul que se movía como un líquido vivo. Su cuerpo estaba intacto, pero sus ojos parecían mirar más allá de mí, hacia algo que yo no podía comprender. Desde ese momento supe que el Área 51 no era solo un sitio de pruebas. Era un lugar donde la humanidad jugaba con fuerzas que jamás debería tocar. Cada día traía algo nuevo, algo que desafiaba la comprensión. Había secciones de la base a las que nadie tenía acceso, donde los experimentos eran tan extremos que los guardias mismos se negaban a hablar de ellos. Escuché rumores de que estaban intentando fusionar inteligencias extraterrestres con humanos, crear portales hacia otras dimensiones e incluso
manipular la conciencia colectiva. Yo vi fragmentos de estos proyectos, pero nunca podré confirmar todo lo que me dijeron. Con el tiempo, empecé a sentirme atrapado. No era solo el aislamiento del desierto o el miedo constante de ser observado. Era la sensación de que todo lo que conocía era irrelevante, de que nuestra comprensión del universo era solo un susurro frente a fuerzas que no podíamos comprender. Mis noches se llenaban de pesadillas donde los seres que veía durante el día me visitaban, sus ojos llenos de secretos que no podía descifrar. Después de varias semanas en la base, empecé a darme cuenta de que no todo era lo que parecía. No había cámaras de vigilancia solo para controlarnos, también eran parte de algo más grande, como si alguien o algo estuviera observando cada reacción, cada gesto, estudiando cómo respondíamos al miedo y a la incertidumbre. Aprendí a andar con cuidado, a medir mis palabras, a no mostrar sorpresa, aunque por dentro sentía que la cabeza me explotaba. Uno de los proyectos más importantes en los que me asignaron trabajaba con tecnología que se parecía a lo que algunos llaman antigravedad. No era ciencia ficción, podías ver cómo los objetos levitaban sin cables ni mecanismos visibles. Los científicos encargados hablaban de manipulación de campos electromagnéticos a niveles que la teoría nunca había explicado. Lo probé con mis propias manos y sentí que la gravedad de mi cuerpo era alterada, pero solo por segundos. La sensación era como si el suelo mismo dudara de sostenerme. Más tarde, me llevaron a otra sección restringida, laboratorios donde se estudiaban fenómenos biológicos extremos. Ahí había seres que parecían humanos, pero con capacidades físicas que desafiaban cualquier límite conocido. Uno de ellos podía sostener su respiración por más de 15 minutos bajo agua. Otro podía cambiar de color como un camaleón en segundos, y había alguien que parecía manipular la temperatura de su cuerpo hasta un punto que podía quemar superficies con solo tocar. No se trataba de trucos, eran capacidades reales, verificables por sensores y mediciones. Lo más aterrador fue cuando me enseñaron a no mirar directamente a ciertos experimentos. Me explicaron que algunos sujetos podían reflejar emociones, pensamientos o incluso recuerdos, y que mirar de frente podía provocarte efectos inesperados: dolor, confusión, pérdida de memoria temporal. Lo comprobé sin querer un día, y durante horas me sentí desconectado de la realidad, como si hubiera caminado fuera de mi propio cuerpo. Esa experiencia me hizo entender que la base no solo experimentaba con tecnología, experimentaba con la mente humana. Los ovnis eran otro capítulo aparte. No los veía como naves, sino como entidades vivientes encerradas en hangares. Los sensores nunca detectaban energía tradicional. Parecía que existían en un estado cuántico que la ciencia aún no podía describir. Había informes internos que hablaban de inteligencia autónoma, y después de observarlos por semanas, comencé a notar patrones en sus movimientos, como si tuvieran conciencia. A veces parecía que me miraban a mí, y la sensación era tan real que me obligaba a apartar la mirada. Uno de los incidentes más desconcertantes ocurrió cuando un agujero negro controlable se desestabilizó por segundos. Estaba en la sala de observación y pude ver cómo la luz alrededor se doblaba de forma imposible mientras un zumbido grave recorría todo el laboratorio. Algunos objetos pequeños desaparecieron, otros se deformaron, y por un instante tuve la sensación de que el espacio mismo estaba vivo. Nadie en la base hablaba de ese incidente. Simplemente lo borraron de los registros y actuaron como si nada hubiera pasado. La presión psicológica aumentaba día a día. Aprendí a no compartir mis temores, ni siquiera con los más cercanos. Todo el mundo parecía tener sus propios secretos. Había quienes decían que el gobierno estaba intentando manipular la percepción humana para controlar cómo entendemos la realidad. Otros, más extremos, creían que estaban intentando crear un nuevo tipo de ser humano, combinando capacidades físicas, mentales y hasta sensoriales. Nunca supe qué tan cierto era,
pero ver las instalaciones y los experimentos me hizo sentir que todo era posible. En lo personal, me enfrenté a situaciones que me hicieron cuestionar mi cordura. Algunas noches escuchaba voces en los corredores, aunque sabía que estaba solo. Luces se movían donde no había interruptores, y hubo momentos en los que juraría que algunos seres me seguían con la mirada desde el otro lado del vidrio, sin importar si yo nos veía directamente. Mi percepción del tiempo también empezó a cambiar. Podía pasar horas en un laboratorio y sentir que habían sido solo minutos, o quedarme afuera bajo el sol del desierto y sentir que habían pasado días en segundos. Los días más complicados eran los de experimentación directa con humanos. Participé como asistente en pruebas donde los sujetos tenían habilidades sobrenaturales: telequinesis, visión remota, percepción de energías. Ver a alguien mover un objeto pesado solo con la mente, o sentir lo que otra persona estaba pensando sin contacto físico, era increíble y aterrador al mismo tiempo. Esa dualidad de maravilla y miedo se convirtió en parte de mi rutina. También descubrí que la base tenía niveles que nadie podía explicar. Algunas áreas eran tan secretas que ni los guardias comunes podían acceder. Los que sí lo hacían parecían cambiados, más serios, distantes, como si llevaran un peso que nadie más podía percibir. Rumores internos hablaban de experimentos que cruzaban límites éticos impensables: manipulación de recuerdos, simulaciones de universos alternativos e incluso experimentos con la conciencia después de la muerte. Nunca vi nada de eso directamente, pero los murmullos y el miedo palpable eran suficientes para comprender que la verdad iba más allá de lo que me contaban. En cierto punto empecé a sentir que no podía salir de ahí sin ser parte de algo más grande. Cada descubrimiento, cada experimento, cada visión de lo imposible me absorbía más y más. Me di cuenta de que el Área 51 no solo guardaba secretos sobre tecnología o vida extraterrestre, estaba moldeando una nueva forma de entender la existencia. Y yo estaba atrapado en medio de eso, sin poder escapar de lo que veía ni de lo que sabía. A medida que pasaban los meses, empecé a notar cambios en mí mismo que no podía explicar. No eran solo físicos, sino psicológicos. Dormir se volvió un lujo. Incluso cuando cerraba los ojos, las imágenes de lo que había visto me perseguían. Mis pensamientos se fragmentaban y en ocasiones me costaba distinguir si estaba soñando o viviendo. Una de las experiencias más perturbadoras ocurrió cuando me asignaron a un proyecto llamado Observación de Dimensiones Paralelas. Al principio pensé que era un término elegante para describir experimentos de realidad virtual avanzada, pero no lo era. Nos mostraban proyecciones de espacios que existían fuera de nuestro universo perceptible, paisajes imposibles, cielos de colores que nunca deberían existir y criaturas que se movían según reglas físicas que no comprendía. Lo que más me afectó fue ver versiones alternativas de mí mismo haciendo cosas que nunca había hecho y tomando decisiones que no sabía que existían. Por un instante, sentí que podía reemplazar a esa versión de mí mismo en otra realidad y eso me paralizó de miedo. Además de estas experiencias, comencé a tener encuentros directos con sujetos humanos que habían sido mejorados. Uno de ellos, a quien llamaban el Experimento 7, podía percibir la presencia de cualquier persona en un radio de kilómetros y leer fragmentos de sus recuerdos. Durante una prueba me observó a escondidas mientras trabajaba y luego me confrontó. Lo que dijo me dejó sin aliento. Conocía recuerdos de mi infancia que nadie más debería saber, incluso detalles que solo yo podía recordar. Su calma era aterradora, y en ese momento entendí que la base no solo experimentaba con cuerpos y mentes, también jugaba con nuestra percepción de la privacidad y la identidad. Otro día, me llevaron a un hangar donde se almacenaban objetos voladores no identificados. No eran simples naves, parecían organismos biomecánicos. Su superficie vibraba levemente, como si respirara, y había patrones de luz que respondían a nuestra presencia. Los científicos explicaban que estaban estudiando su comportamiento para comprender cómo podían interactuar con nuestra realidad.
Intenté acercarme demasiado y sentí una presión en la cabeza, como si la nave evaluara si tenía derecho a mirar. Nunca olvidaré esa sensación, una mezcla de fascinación y terror puro. El agotamiento mental comenzó a pasar factura. Empecé a tener episodios de ansiedad y despersonalización. Caminaba por los pasillos y a veces sentía que no era yo quien caminaba, sino otra versión de mí observando desde adentro. Mis compañeros lo notaban, pero nadie decía nada. Todos parecían llevar cargas similares. A veces compartíamos experiencias, pero el miedo a la censura y a represalias era constante. Aprendí a sonreír mientras dentro mío sentía que mi mente se fragmentaba poco a poco. Un evento que casi me rompe ocurrió durante un experimento de manipulación temporal. Nos mostraron cómo un sujeto podía ralentizar su percepción del tiempo a voluntad. Al principio parecía simple, incluso divertido, pero cuando intenté observarlo de cerca, mi percepción comenzó a distorsionarse. Los segundos se alargaban y cada respiración se sentía como horas. Percibí eventos que aún no habían ocurrido y otros que ya habían pasado. Y por unos minutos sentí que mi conciencia se deshacía en varias capas simultáneamente. Después del experimento, tuve que sentarme durante horas intentando recomponer lo que quedaba de mi mente. También hubo encuentros con lo que algunos en la base llamaban fenómenos naturales anómalos. Eran objetos, energías o seres que surgían de manera espontánea, sin explicación lógica. Algunos científicos trataban de medirlos, otros simplemente los documentaban. Vi un objeto que parecía absorber la luz a su alrededor, dejando un vacío absoluto, y a una criatura que se desplazaba entre paredes sólidas como si fueran agua. La base estaba llena de estos fenómenos, y era imposible ignorarlos. Mientras tanto, mi vida fuera del Área 51 se volvió un recuerdo lejano. Cada vez que podía comunicarme con mi familia o amigos, me encontraba mentir, omitir detalles o inventar historias. Nadie podía comprender lo que estaba viviendo, y eso me aislaba aún más. La paranoia se volvió parte de mi rutina. Cada sombra, cada sonido, cada destello de luz era una posible amenaza. Aprendí a confiar solo en mí mismo, aunque sabía que incluso eso era arriesgado. En un lugar donde nada era lo que parecía, incluso la percepción podía engañarte. En un punto empecé a cuestionar la moralidad de lo que hacíamos. ¿Hasta qué punto el gobierno podía justificar la manipulación de la mente humana, los experimentos con seres modificados o el estudio de entidades que no comprendemos? Algunos científicos defendían sus acciones con argumentos de avance científico y seguridad nacional, pero yo no podía ignorar el costo humano. Había desaparecidos, traumas, cambios irreversibles en sujetos que nunca volverían a ser los mismos. Y una noche, mientras revisaba archivos en solitario, descubrí un documento clasificado que mencionaba comunicación extraterrestre activa. Según los registros, la base había logrado establecer contacto con seres no humanos y algunos experimentos intentaban interpretar o replicar sus métodos de comunicación. No había imágenes, solo símbolos y códigos que nadie podía descifrar sin entrenamiento especializado. Me sentí como si hubiera abierto una puerta que no debía, y entendí que había niveles de secreto más allá de cualquier medida imaginable. Mis últimos meses en la base fueron los más difíciles. Cada día traía una nueva sorpresa, un nuevo desafío a la lógica, una nueva amenaza a la cordura. Comencé a tomar notas secretas, grabar mentalmente cada detalle, por miedo a olvidar o ser manipulado para olvidar. Cada objeto, cada fenómeno, cada sujeto, era un recordatorio de lo que la humanidad aún no puede comprender. Cuando finalmente me dieron la opción de salir de la base, lo hice con sentimientos encontrados. Por un lado, la libertad era un alivio. Por otro, sabía que lo que había visto me perseguiría por siempre. Tenía recuerdos de cosas que nadie creería y una sensación constante de que la realidad que conocía era solo una capa superficial de algo mucho más grande. Al salir, la luz del desierto me golpeó de forma extraña. Era familiar, pero ahora parecía tenue frente a lo que había vivido bajo tierra. Sentí que el mundo normal estaba teñido de mentiras y limitaciones y que yo ya no podía ver las cosas de la misma manera. El Área 51 me cambió, para siempre. Al salir de la base,
Pensé que la pesadilla había terminado, pero pronto me di cuenta de que el Área 51 no solo había dejado cicatrices en mi mente, sino también en mi percepción de la realidad. Cada día me encontraba cuestionando lo que veía, sombras que no correspondían, sonidos que nadie más escuchaba, patrones en el cielo que parecían responder a algo que yo no podía comprender. Intenté volver a una vida normal, pero todo me parecía falso. La ciudad, las calles, las conversaciones cotidianas. Era como si yo hubiera visto otra capa de la existencia que nadie más podía percibir. A veces veía luces en el cielo que no eran aviones ni drones. Otras veces sentía presencias detrás de mí, como si algo me siguiera desde el desierto. Me hice consciente de que nunca podría borrar lo que había visto y que cada recuerdo estaba impregnado de una sensación de peligro latente. Empecé a documentar todo, tratando de ordenar mis pensamientos, pero incluso eso se volvió complicado. Algunos recuerdos parecían distorsionarse, como si el tiempo jugara conmigo. Lo que estaba seguro de haber visto un día, al revisarlo mentalmente, aparecía con detalles diferentes, imposibles de conciliar con la realidad. Esa incertidumbre constante me consumía, y empecé a entender que la experiencia no solo había alterado mi memoria, sino mi capacidad de confiar en mis propios sentidos. La paranoia se volvió un compañero constante. Evitaba lugares abiertos por miedo a ser observado. Y cada conversación sobre tecnología, ciencia o extraterrestres se convirtió en un campo minado. Sabía que nadie creería lo que había visto, y al mismo tiempo sentía que debía contar la verdad, aunque fuera fragmentaria. Cada intento de explicar los fenómenos, los experimentos y los seres que había presenciado era recibido con incredulidad, lo que aumentaba mi aislamiento. Un evento en particular marcó un antes y un después. Una noche, mientras caminaba solo por el desierto cercano a la base, sentí un cambio en la energía del aire. Una figura apareció en la distancia, humanoide, pero con proporciones extrañas, casi translúcida. No podía distinguir rasgos faciales, pero percibí que me miraba directamente. Por un instante, la figura se acercó y sentí que mi mente era escaneada, que mis recuerdos y mis pensamientos más íntimos eran leídos como páginas abiertas. La figura desapareció en un parpadeo, dejándome temblando y con una sensación de que había presenciado algo que nunca podría explicar con palabras. Desde entonces, cada sombra, cada reflejo, cada sonido me hacía preguntarme si estaba solo o si algo de lo que había visto en el Área 51 me seguía a todas partes. Comencé a entender que el conocimiento que adquirí allí tenía un precio. Ya no podía vivir en la ignorancia ni en la normalidad. El mundo que conocía antes era solo una fachada, y yo había visto la maquinaria que lo sustentaba detrás del telón. Con el tiempo, decidí hablar con algunos colegas que habían salido antes que yo. Todos compartíamos experiencias similares: insomnio, paranoia, recuerdos que parecían jugar en nuestra mente y un miedo constante a que lo que habíamos visto trascendiera más allá de nosotros. Algunos habían intentado volver a la vida cotidiana y fracasaron. Otros se habían aislado por completo, viviendo en el margen, desconectados del mundo normal. Comprendí que no era solo mi percepción la que había cambiado. Todos nosotros habíamos sido expuestos a un conocimiento que excedía la capacidad humana de procesarlo sin consecuencias. Intenté racionalizar lo ocurrido, buscando explicaciones científicas o psicológicas. Tal vez era estrés, privación de sueño, efectos de sustancias experimentales, combinaciones de todo eso. Pero entonces recordaba los objetos que parecían vivos, los agujeros negros controlables, los seres humanos con capacidades imposibles y los ovnis que respondían a nuestra presencia. Nada de eso encajaba en explicaciones normales.
Cada recuerdo reforzaba la certeza de que había visto algo real, aunque incomprensible. Finalmente, comprendí que la base no solo custodiaba secretos sobre extraterrestres o tecnología avanzada, estaba jugando con la frontera entre la realidad y lo desconocido. Había visto universos alternos, manipulación del tiempo, seres que desafiaban toda lógica y experimentos que no podían ser replicados fuera de ese entorno. Y más importante aún, entendí que la humanidad, al intentar comprender o controlar estas fuerzas, estaba jugando con algo que no estaba preparada para enfrentar. Hoy sigo viviendo con esos recuerdos. Cada vez que levanto la vista al cielo y veo una luz que no debería estar allí, siento una mezcla de fascinación y terror. No sé si lo que vi en el Área 51 era solo un fragmento de una verdad mayor o una experiencia diseñada para romper nuestra percepción de la realidad. Lo que sí sé es que ya no puedo mirar el mundo como antes. Nada es igual y nada volverá a serlo. Si alguien escucha esta historia, si alguien cree en ella, quiero que recuerde una cosa. Hay cosas en este mundo y más allá de él que no podemos comprender completamente. No se trata de fantasía o paranoia. Se trata de la realidad en su forma más pura y aterradora. Lo que vi allí me cambió para siempre, y aunque trato de ignorarlo, sé que nunca podré olvidar. El Área 51 no es solo una base secreta. Es un lugar donde la mente humana se enfrenta a lo que está más allá de la comprensión, y donde los secretos que allí residen podrían redefinir todo lo que creemos sobre la existencia. Yo sobreviví, pero cada día siento que una parte de mí quedó allí, atrapada entre la curiosidad y el miedo, entre la realidad y lo desconocido. Y mientras escribo esto, todavía me pregunto, ¿era todo real o mi mente fue manipulada para creerlo? La verdad, después de todo lo que vi, es que nunca lo sabré con certeza. Lo único seguro es que lo que viví en el Área 51 me dejó sin palabras, y que el mundo que conocemos es solo una fracción de lo que existe realmente. Aquí termina esta historia. Cuéntame qué te pareció. Suscríbete y deja tu like. Y dime también qué otras historias te gustaría escuchar.